Hola oyentes, mi nombre es Lucía y les doy la bienvenida al cuarto capítulo de Medianoche en Maine, el podcast dedicado a Stephen King que hacemos aquí en Martes Ataca. Como siempre, me acompaña Andrés. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio, un capítulo dedicado a una obra de Stephen King. Hoy es uno muy especial. Hoy es un episodio que venimos anticipando desde que empezamos porque está dedicado a un libro muy importante para nosotros en relación a la lectura de Stephen King. Es mi primer libro, creo que el tuyo también. Sí, yo creo que esto lo contamos en el prólogo, lo leí cuando tenía 12 años y fue una experiencia perturbadora. Creo que nunca se repitió en mi lectura de King, tanto que hubo un momento en que cerré el libro y me costó muchísimo retomarlo, tuvo que pasar un tiempo. Y creo que tiene que ver con que es quizás el libro más oscuro en la bibliografía de King. Estoy bastante de acuerdo con lo que decís. A mí también me dio bastante bastante miedo leer esta historia. Se cuenta que también a él le dio mucho miedo esta historia. Sí, Stephen King de hecho escribió este libro y fue bastante reacio a publicarlo. Salió a la luz cuando tuvo una cuestión con una editorial a la que le debía un libro, qué sé yo, y desempolvó Pet Sematary, que estaba varado porque a su esposa no le había copado nada. Y King mismo dice que es una historia que salió como de un agujero, de un hoyo en su psique, ¿no? Que abrió una puerta que no quería abrir. me parece que fue más allá de lo que estamos preparados para ir. Porque precisamente Pet Sematary se trata de eso, de los límites del horror que puede soportar la mente humana. Y esto está contado a través de la muerte. Así es, ya lo dijiste 2 veces, no lo veníamos diciendo, pero vamos a hablar de Pet Sematary, cementerio de mascotas / animales, según la traducción. Sí. Una de las historias más reconocidas, creo, de él. Hablas de Stephen King y es como cementerio de animales, es como el toque. Otro de los motivos por los cuales yo considero relevante Pet Sematary es que siento que es uno de los libros que realmente hace honor a la reputación de Stephen King como escritor de terror. Porque hasta ahora, con los libros que hemos discutido, no necesariamente pasaba esto. Tal vez eran thrillers paranormales. Así es, sí. Sí, claramente siempre hay elementos terroríficos, siempre hay gore, pero creo que la esencia de esos libros tenía que ver con otras cosas, tenían que ver con otro tipo de reflexiones. En cambio, Pet Sematary es una historia que, como mismo ha dicho King, se mete en una suerte de espiral de oscuridad, ¿no? Es succionado por el horror. Y esto es lo que lo vuelve tan turbio también. Y trata de un tema que es muy, pero muy difícil de tratar, que es la muerte, porque en un punto es personal el tema. No creo que haya nadie en el mundo que no haya pensado en la muerte. Sí, hay miles de obras en la historia de la humanidad sobre la muerte. Creo que es el tópico más misterioso y más incontrolable, ¿no? Pet Sematary se acerca al tópico desde lo que en inglés se llama un cautionary tale. ¿Un qué? Perdón. No sé cómo se dice en español. Es como una de esas historias que tienen una moraleja, ¿no? De hecho, este libro ronda la idea de que la muerte no es lo peor. No está usando la muerte como elemento del terror, como la estrella del terror. Está usando algo más inhumano, porque al fin y al cabo la muerte es parte de la vida, es parte del orden natural. Y es parte del proceso. Sí, eso es lo que hace... Teóricamente es el fin de ese proceso y no hay ese como el punto de no retorno, es la típica frase de no murió nadie. Claro, bueno. Lo peor sería que alguien muera. Sí, lo que pasa es que, claro, yo creo que Pet Sematary de hecho es conciliador con respecto a la muerte, porque toma una de los miedos más grandes de la humanidad y demuestra que simplemente es parte del orden natural, que lo terrorífico en realidad, en este caso, es algo inhumano, algo que de ninguna manera Louis Creed, el protagonista, puede metabolizar como parte de la vida y la muerte. Sí, trata de la muerte, de la aceptación de la muerte, de qué pasa si te digo que podés resucitar a alguien con las consecuencias que eso trae. Sí, vamos a... Yo creo que es momento de empezar a contar la historia. Vamos a contar la historia. Antes hay 2 cosas que quisiera aclarar. Una es
que vamos a spoilear este libro a diestra y siniestra porque no hay manera de realmente llegar al punto, de llegar al centro de esta historia sin contar lo que pasa de principio a fin. Así que si no leyeron Pet Sematary, es un gran libro y les recomendamos que apaguen este podcast, que no es tan grande como Pet Sematary, y que elijan leer Pet Sematary y después vuelvan a escucharlo o escuchen otros episodios. Y otra cuestión importante es que Pet Sematary es una novela muy compleja. De todo lo que yo he leído escrito por King, que si bien es un número, no es todo, me parece que se mete en un lugar que hay que desmenuzar, porque es difícil incorporarlo de entrada. Lo que suele pasar es que uno lo lee así a la rápida y lo resumen como es un libro sobre zombies. Ni por casualidad. Es mucho más profundo que eso. Lo puedes tomar banalmente como es un libro sobre zombies, resucitan, hay un parque de ataques, pero es muchísimo más complejo. Yo creo que no es una novela sobre zombies. Creo que está hablando de algo muchísimo más filosófico, muchísimo más existencial, y realmente pienso que es un libro complejo. Que, por supuesto, después vamos a retomar esto hablando un poquito sobre Stephen King contextualizado, ¿no?, en su época como escritor y tal vez algún cineasta como George Romero. Esta temática está como un poquito enmascarada por un género fácil de consumir, entre un montón de comillas. Ok. Vamos con la historia. ¿Contás vos, la cuento yo? No, yo la cuento. Bueno, dale. La historia comienza con la llegada de Louis Creed, un joven médico, a su nueva casa en Ludlow, acompañado de su familia, que está compuesta por Rachel, su esposa, y sus 2 hijos, Ellie y Gage. Y la mascota. Y su mascota, Church, sumamente importante. Al poco tiempo de llegar conocen a Jude Crandall, que es un anciano vecino, y un poco para mostrarles la zona y el terreno, les presenta el Pet Sematary, el cementerio de animales que está, creo que detrás de su casa o en las cercanías. Hay un caminito que está justo en su patio. Hay algo que es importante aclarar. Ellos viven en un pueblo y el vecino vive enfrente del otro lado de una ruta. Sí. Lo primero que les advierte Jude cuando los conoce es que tengan cuidado porque tienen un gato y 2 niños pequeños y pasan muchísimos camiones por esa ruta. Los lleva al cementerio, les cuenta que es un cementerio construido por los niños donde enterraban a sus mascotas. La hija pequeña de Louis empieza a cuestionar a sus padres sobre el tema de la vida y la muerte, y a partir de este momento es un tópico que surge constantemente, ¿no? Por un lado, porque Ellie está tratando de entender de qué se trata, por otro lado, porque Louis es médico, y por otro, porque Rachel tiene una negación muy fuerte, tiene una fobia muy fuerte al tema de la muerte, entonces no quiere ni siquiera discutirlo. Más adelante en el libro nos vamos a ir enterando por qué. Sí. Louis empieza a trabajar en el hospital y uno de los primeros pacientes que recibe es un chico que tuvo un accidente. Víctor Pascoe llega con la cabeza destruida. Louis trata de salvarlo, pero Víctor fallece bajo su cuidado. Antes de morir, o no, eso está en discusión, si murió o no murió. Esto está en discusión. Víctor Pascoe le dice una serie de cosas a Louis de naturaleza muy dudosa, ¿no? Una de ellas es que el cementerio de animales no es el verdadero cementerio. Y llama a Louis por su primer nombre. Bastante perturbado, Louis vuelve a su casa y, como con todo, trata de seguir normalmente con su vida. A pesar de que Víctor Pascoe sigue presente, a pesar de que sueña con él, a pesar de que empieza a escuchar por parte de Jude Crandall cosas que Víctor ya le dijo. Hasta que un día pasa lo inevitable y durante un viaje de la familia en que Louis se ha quedado en casa, Church es atropellado por un camión. Jude Crandall encuentra al gato muerto, le pregunta a Louis si es suyo y la pregunta es cómo vamos a contárselo a Ellie. Ajá. A lo cual Jude Crandall le dice, bueno, vamos. ¿A dónde vamos? Al cementerio. Van al cementerio de mascotas y lo atraviesan. Pasan hacia algo que hay detrás del cementerio de mascotas, haciendo un largo camino a través del bosque y llegan a una explanada pedregosa donde Jude Crandall le indica a Louis que entierra a Church. Y Louis lo hace. Y lo tiene que hacer él, le dice. Lo tiene que hacer él. Sí. Vuelven, Jude Crandall no le explica demasiado, le dice que le va a explicar más tarde, y al día siguiente Louis se levanta y Church está ahí.
Bueno, creo que la historia comienza en el momento que Louis Creed abre esta puerta, ¿no? Ante la imposibilidad de explicarle a su hija que la muerte es algo natural, que Church, como muchos gatos, murió en la ruta, desencadena esta fuerza un poco apadrinado por Jude Crandall. Sí, es como, yo inclusive siento que es atraído por esta fuerza. Sí, se discute mucho. En realidad, Jude Crandall a veces dice una cosa y a veces dice otra, pero al final podemos deducir que durante todo el tiempo estaba bajo esta influencia y que lo estuvo desde la primera vez que visitó ese lugar. Porque es una suerte de secreto que se transmite y se transmite motivado por una necesidad. Cuando Louis le pregunta a Jude por qué lo llevó a ese lugar, que claramente no funciona dentro de las reglas de lo natural, Jude le responde muchas cosas. Primero le responde que es porque él había cuidado muy bien a su esposa Norma, que sufría de muchos dolores y como médico Louis la había atendido. Después le responde que era porque tal vez para Ellie era mejor aprender de esa manera, que la muerte podía ser mejor. Se le da un montón de razones, pero a la vez admite que en realidad no hay una razón, que cualquier razón va a ser válida porque él tenía la necesidad de mostrarle ese lugar, él tenía la necesidad de pasar el conocimiento de ese poder. Y es obvio que no es una elección propia de Jude Crandall. Él tiene ese conocimiento y lo va a transmitir porque esa fuerza quiere ser transmitida. Quiere sobrevivir esa fuerza. Sí, creo que va de la mano con el concepto de que el horror engendra el horror, ¿no? Y se habla de que es ese lugar, que es ese cementerio. Es un cementerio indio, eso está claro. Es un cementerio indio detrás del Pet Cemetery. Jude Crandall explica más adelante, en vista de otros acontecimientos, que es una tierra ácida, que es una tierra corrompida. Hay como involucradas muchas leyendas de los indios, incluyendo el Wendigo, que es un espíritu vinculado al canibalismo. Hay algo muy interesante que Jude le dice en un momento a Louis, y es que no importa lo que levantes en un terreno, porque hay cosas que no tienen que ver con la propiedad, no tienen que ver con tu posesión de ese terreno. Louis compra una casa, compra una parcela, pero ¿qué es suyo y qué no? El cementerio habla sobre esto en varios niveles. Específicamente Jude le dice a Louis, y cito: sé que parece extraño decir que tu linda casita, ahí en la carretera principal, con su teléfono y luz eléctrica y televisión por cable y todo, linda con bosques vírgenes, pero así es. En la versión en inglés, cuando le dice bosques vírgenes, la palabra que usa es wilderness. Wilderness es como salvaje. Claro, está como más asociado a lo salvaje, ¿no? Toda esta idea que Louis tiene con respecto a su familia, a la seguridad, al hogar, está un poco contrapuesta a eso salvaje que no puede controlar. Y esto es lo que, al abrir la puerta, al enterrar a Church en ese cementerio, esa fuerza que es desconocida para él, ¿no? Es algo mucho más grande que Louis Creed, toma el control y un poco se infiltra en esta ilusión que Louis construyó a lo largo de su vida. Hay un momento en que Louis, una vez que pasa esto de Church, curioso, le pregunta a Jude cómo es esto, de dónde sale toda esta historia, y le cuenta la historia de una persona, inclusive la de su perro, donde que él le enterró a su perro, Sí. el vecino Jude, que revivió, pero después en un momento le pregunta a Louis, ¿qué pasa si se entierra una persona? Que es una pregunta muy razonable teniendo en cuenta que él es médico y que es una persona, ¿no? Creo que todos haríamos la misma pregunta sin tal vez darnos cuenta de la magnitud de la respuesta. Ante esa pregunta, Jude se hace el desentendido, se asusta, Sí. ¿Cómo vas a decir eso? La boca se te hace a un lado. Sacrilegio. Sí. Y la historia continúa. No sé si podemos seguir con la historia, pero acá, bueno, ya está como el plot principal. Sí, yo creo que como que se plantean todos, se ponen en juego todos estos elementos, se va como construyendo como esta nueva configuración, ¿no? De lo que Louis entiende sobre la vida y la muerte. Y en un momento pasa algo terrible, que es la muerte de Gage, el niño más pequeño de la familia Creed. Yo creo que esos párrafos están entre los más turbios escritos por Stephen King. Sí. Porque es la muerte de un niño
atropellado por un camión de una manera muy brutal. Es durísimo. Es algo muy, muy duro que inclusive no termina en la muerte de Gage. Porque algo que vos no contaste, que es que Louis tiene un tema con los padres de Rachel, de su mujer, que no lo aceptan. Sí. Típica... Raya familiar. Sí, raya familiar de gente adinerada, no adinerada, sino más bien conservadora, que no quieren que su hija esté con un médico, que tiene que ir a un pueblo a trabajar, e incluso le dice que es inseguro ir a trabajar a ese lugar. Y hay un enfrentamiento entre Louis y el abuelo de Gage, en el cual discuten en medio del velorio. Muchas culpas aparte. Sí, es de quién es la culpa, de este, el otro. Y está ese fragmento en el velorio de Gage, que es algo muy feo, cuando ves un cajón. No es lo mismo ver un cajón de una persona, un cajón de 2 metros, que ver un cajoncito de medio metro. Discuten, se pelean, se cae el cajón. Sí, es totalmente horroroso. Sí, todo es como la locura misma. Yo creo que bueno, está relacionado con eso que dijimos al principio. No sé si lo dijimos al final, pero está relacionado con eso sobre cuál es el nivel de horror que puede soportar la mente humana, ¿no? Gage, la muerte de Gage desbarata a la familia y se destruye todo eso que se había construido. Pero por horroroso que sea, porque creo que no hay nada más horroroso que la muerte de un niño y menos una muerte tan kingesca, ¿no? Con tan gráfica, sigue siendo parte de lo natural. Y Louis, como médico, ya no puede entender eso, porque Gage es suyo, es parte de lo que él considera propio, es parte de lo que él construyó. Es interesante cómo algo que es tan horrible, algo que si a mí me lo cuentan, ¿no? Si a mí me cuentan la muerte de un niño, me parece casi imposible de escuchar y de asimilar. Al final de este libro es lo que anhelamos para Gage, es lo que hubiéramos deseado que sea el punto final para Gage, no lo que vino después. Hay una frase que no me acuerdo cómo es textual, que es: a veces es mejor muerto. Sí, eso, bueno, es algo que quería comentar porque para mí es algo muy valioso sobre Pet Sematary en términos narrativos y en términos de construcción. Para empezar, es una novela que está muy bien escrita. Creo que es de lo mejor que ha escrito Stephen King y todo lo que elabora es complejo y profundo. No se discute la muerte superficialmente, sino que se adentra por completo en esto, desde todos los ángulos, ¿no? Y usa un poco para delimitar las reglas y las consecuencias de este universo, de estas conclusiones que se sacan sobre la muerte. Usa una serie de frases que a mí siempre que leo este libro me suenan como si fueran como unos mantras, ¿no? Son como frases casi mágicas. Están como cargadas de un potencial muy misterioso. Una de ellas es la que vos acabas de mencionar, que es: a veces muerto es mejor. Y es curioso que use la palabra muerto y no muerte. Sí. Porque está implícito, creo que la primera persona que dice eso es Jude Crandall y no es casual. No está hablando sobre la muerte en general, está hablando sobre algo que puede llegar de una consecuencia peor. Y creo que para elegir esa palabra, Jude Crandall desde siempre tiene bastante clara cuál es la consecuencia. Lo que pasa es que a Louis se la desliza primero cuando entierran a Church y después cuando fallece Gage, porque puede prever lo que viene, pero nunca la pone sobre la mesa, nunca realmente es claro al respecto. Incluso cuando entierran a Church y él le cuenta la historia de su perro Spot, le dicen: no, va a volver un poco distinto, va a estar un poco atontado, sucio, pero nunca va a morder, nunca va a hacer nada que te haga arrepentirte de haberlo enterrado ahí, ¿no? Va a seguir siendo el gato de él y ella tal vez lo quiera un poco menos y en el momento que muera agradezca que haya llegado a su destino. Entonces es como, cuando él dice esta frase, es una elección de palabras un poco tramposa. Y a veces no está claro si Louis lo incorpora o se le escapa. Ajá. Sí, es raro porque Jude tiene ya toda la experiencia, tanto la del perro. Después hay otra historia que cuenta de un tal Timmy. Sí, bueno, eso lo cuenta cuando es momento de decirle a Louis: che, no. Bueno, cuenta la historia de un padre que se le muere el hijo en la guerra, vuelve, lo entierran, revive, etcétera. Y se da cuenta que no funciona. Entonces, por un lado, Jude es como que ella sabe. Es que sabe.
pero tampoco se anima a hacerlo, porque a él se le muere en un momento la esposa, y no es que va con la esposa, voy a revivirla porque estaba poseído por el cementerio, sino que está poseído hasta ahí nomás, lo suficiente para empujarlo, empujarlo a Luis a que haga eso. Es eso. Es curioso igual el momento en que fallece Norma, su esposa, que Jude decía no enterrarla. Hay que ver cuál es el grado de influencia que tiene como esa fuerza sobre él, porque él enterró a su perro y lleva a Luis a enterrar a su gato, pero él en ningún momento le sugiere a Luis enterrar ahí a su hijo. En todo momento le dice que no, y puede ser que haya usado el mismo razonamiento con su esposa, pero aún así es tarde porque él ya abrió la puerta. Incluso cuando fallece Gage, él le dice a Luis que tiene la sensación de que puede haber provocado la muerte de Gage. Por eso yo te decía al principio que Gage, en mi opinión, hubiera muerto de una u otra manera en cualquier momento, porque el problema es ese, en realidad, que el horror engendra horror, y es un poco la manera en que opera este cementerio. Sí, ahora que lo mencionás de esa forma, es como que el cementerio está buscando la muerte, buscando estas nuevas víctimas. Sí, el cementerio, cuando decimos el cementerio estamos hablando un poco del Wendigo, que es lo que se supone que volvió áridas esas tierras, ¿no? ¿Hablamos ya del Wendigo? Muy por arriba. Bueno, que es este espíritu que está como vinculado al canibalismo, es parte como de una mitología india. Es una fuerza demoníaca, es una fuerza oscura. Y hay muchos momentos en que Luis trata como de racionalizar lo que va a hacer, pero siempre se superpone este poder. Además pasa como mucho tiempo él con Gage muerto en el cementerio. Tiempo suficiente como para pensar, está bien lo que estoy haciendo, no igual es que es impulsivo. Él lo piensa mucho antes, lo piensa muchísimo, aparte de las consecuencias que hago si vuelve. O sea, esto es un pueblo, no vivo solo en la nada. ¿Cómo se lo explico a Rachel? ¿Cómo se lo explico a mi hija? Hay un montón de cosas que él se plantea, pero no importan. O sea, es como que él se las plantea, pero no las considera. Creo que es como la parte racional que le queda a Luis, y a veces parece que es una fachada, ¿no? Como el momento en que Jude Crandall le da los motivos. No, te llevé porque fuiste muy bueno con mi esposa, porque tal vez es mejor que explicarle a tu hija. No, lo llevó porque lo iba a llevar. Porque Luis llegó ahí y hubiera sido otro, si no. Es como una fuerza que está latente, esperando. Y cuando Luis llega y cae con su familia y con todo eso hermoso y perfecto que él construyó, casi como que es el momento en que Jude abre la puerta. Sí. En conjunto con esto, hay otras frases que se repiten a lo largo del libro, se repiten mucho, las dicen muchos personajes, primero Jude Crandall o Victor Pascoe, y Luis las incorpora, ¿no? Las incorpora como reglas del juego, podríamos decir. Otra de esas frases, que yo creo es mi preferida de este libro y es muy como forma mucho parte de la identidad de Pet Sematary. Creo que todos los que lo leímos recordamos esta frase, como la tenemos como muy arraigada, digamos. Es: el corazón de un hombre tiene suelo más árido. Un hombre cultiva lo que puede y lo protege. Un poco de la mano con esta frase hay otra, que es: lo que compras te pertenece y tarde o temprano lo que te pertenece regresa hacia ti. Está bueno pensar en esto. Está bueno pensar en qué significan estas frases, porque se repiten constantemente, pero creo que tienen que ver con algo mucho más allá de lo estético, porque si bien son frases que tienen como esta carga mágica y en la mitad de la narrativa te provocan una sensación. Son como esas moralejas que vos mencionaste que tiene la historia. Pero esta, en particular, la del corazón, el corazón árido, que a mi entender va por el lado de la pertenencia, de que nada es nuestro. Claro. Que es lo que no entiende Luis, que Gage no es suyo, es su hijo, pero una vez muerto ya no es de él. Es como que no puedes incorporarlo claro a vos. No sos dueño de nada. Sí, no, claramente. Creo que, bueno, lo dijimos antes, eso es como la temática de Pet Sematary. No es casual que estas frases se repitan constantemente. Por eso yo te decía que no es una novela sobre zombies, porque claramente está hablando de otra cosa, lo está explicitando todo el tiempo. Está hablando sobre toda esa realidad, toda esa falsa sensación de pertenencia, de ser dueño de algo. Y cómo eso se arma, ¿no? Como uno elabora su vida de esa manera, un poco para lidiar también con lo que no puede controlar, con las fuerzas que son amenazantes, que son del exterior, de ese wilderness que le mencionaba Jude Crandall al principio. Sí, tu casita es muy linda y está acá y tiene todas las comodidades, pero al lado de tu casa hay algo que no entendés y que no sabes qué es, y que no sabes qué fuerzas tiene y que no te pertenece.
y ya no le pertenece a nadie, excepto tal vez al Wendigo. Creo que la línea es muy fina, ¿no? Entre esa seguridad que Louis siente, especialmente siendo médico. Ves que los médicos tienen como... Bueno, no quiero generalizar, pero al tratar tan de cerca con la vida y la muerte tienen como una visión un poco más como concreta, no está tan poetizada. Inclusive poco sensible. Tenés que aceptarlo porque es insensible, y vamos a decirlo. La gente igual es normal porque ¿cómo tenés un trabajo así? Claro, los médicos que trabajan, y más con gente grande, no se pueden hacer amigos de sus pacientes o tenerles cariño. Tienen que entender que es lo que es. Exactamente. Es lo que es. Hay un momento en que Jude está hablando con Louis y en un punto le dice, esto de traer gente a la vida es un poco como pisarle el terreno a Dios. Es parte de esa como ambición ancestral del hombre por poseer y por controlar, y por ser el dios de su mundo. Sí. Pero bueno, ¿qué hay después de que todo esto se cae? ¿Qué hay cuando se quiebra toda esa estructura en la que uno está sosteniendo su vida, básicamente? ¿Qué pasa cuando se quiebra esta manera que uno elaboró para poder metabolizar lo que es la vida y lo que es la muerte y lo que es el horror? Y lo que después de eso es la pérdida de la cordura. Luis pierde completamente la cordura. Él atraviesa esa línea en que se vuelve loco. Hay un momento en que se lo pregunta, él está a punto de abrir la tumba de Gage y de sacar el cadáver y se esconde porque hay una pareja justo en el cementerio y dice, ¿esto es tan fina es la línea? Salto una verja, me escondo, miro a unas personas, abro una tumba. ¿Esto es la locura? Me llevó tanto tiempo ser médico y me llevó tan poco ser saqueador de tumbas. Claro. Es una pregunta perturbadora. Es el tema de Pet Sematary. ¿Cuánto es el horror que se puede soportar sin perder la cordura? Y por otro lado tenés el karma, porque todo vuelve. Todo vuelve. Hay un karma. Lo que compras es tuyo y vuelve a vos. Así es, él se va dando cuenta que no es gratis lo que está haciendo. Por eso también se lo plantea, no es que volvió Winston Churchill impecable con el collarcito y el nuevo. No, sabe que hay algo más atrás de eso. Sí, bueno, también tiene que ver con el tamaño, entre comillas, de las acciones. Church es un gato. G. Gage es una persona. Es un terreno muy pedregoso, digamos. Habíamos hablado antes de grabar esto sobre la pata de mono de W. Jacobs. Sí, ¿terminaste con los mantras? Bueno, el último que quería mencionar, que me gusta pensar que este es el mantra que está del lado del cementerio Micmac, que este es como el que manda al carajo todos los demás, que es Hey Ho, let's go. La frase de Ramones que se repite constantemente. Louis Creed es fan de Ramones, los enteramos porque un día conduce cantando Rockaway Beach y repite mucho Hey Ho, let's go, a veces casi en el nombre de la muerte, ¿no? Cuando él está hablando de la muerte de la manera que él la llama, que es Oz, el grande y terrible. Esto tiene que ver con una historia vinculada a Rachel sobre su hermana, después tal vez la comentemos. Casi que pareciera que esta frase sale de ahí, que es la muerte la que te dice, al carajo, ahí vamos. Bueno, cerramos con lo de los mantras. Disculpa, es Decime. Curioso que hasta ahora no hablamos una sola palabra sobre la película, porque este libro es tan bueno y tiene tanto contenido, es tan complejo y tan completo, que la película, en mi opinión, no le hace honor, incluso teniendo en cuenta que el guión lo adaptó Stephen King. Sí, fue su primer guión adaptado de su propia historia, que tiene un par de cambios, par de retoques discutibles que... ¿Vamos a discutir con Stephen King? Sí, se puede discutir con él también, porque él no escapó en todo. Hay que aceptarlo a veces. No, igual hasta este momento le hemos tirado 1.000.000 de palos. Particularmente en Pet Sematary, la novela, para mí no hay nada que refutar. Es una novela perfecta en términos de Stephen King, ¿no? Siempre. Pero el guión adaptado de la película falla. Hubo más de un momento en que yo dije, ¿por qué, Stephen? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, antes de entrar a ese terreno pedregoso, vamos a hablar un poco de las influencias. ¿Por qué Stephen King escribe esto? Porque es algo muy turbio. Sí. Que estuvo 3 años encajonado. Él no quería ver esto. Lo leyó Tabitha, nuestra gran Tabitha. Tabitha es la persona que le dice a Stephen King, te calmas. Sí, es el cable a tierra. Está en las buenas y en las malas. Y ella le dice, esto no lo puedes publicar, esto es terrorífico. ¿Y de dónde nace esto? Creo que ya lo mencionábamos en
es algo que Es se suele difícil a mencionar. veces saber qué mencionamos y qué no. Sí, es muy difícil. Sobre todo en este caso que hay tanto que decir. Algo que siempre se le plantea a Stephen King es, ¿qué te pasó de chico? Tipo, te tocaron, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás tan loco? Y él no dice que es un tipo normal. Pero en esta historia en particular, que es la que yo creo más se relaciona con su vida en un ámbito un poco turbio, Sí, está basada en algo que realmente pasó, en un gato que realmente murió. Smacky. Smacky, que era el gato de su hija Naomi, que casualmente ellos se mudan a un pueblo, es exactamente la misma historia, se mudan a un pueblo dentro de Maine, hay una ruta, Hay hijos pequeños. hay un cementerio de animales, Sí. se muere su gato, y él lo primero que piensa es cómo le digo a Naomi esto, y lo segundo que piensa, esto le puede pasar a mis hijos. Quédense tranquilos que en esta versión no revive. No, Smacky. el cementerio de animales era un cementerio que había en la casa de una... Tal vez no lo contó. Tal vez no contó. Claro. Bueno, te decía, el cementerio es un cementerio que estaba como en el jardín de una familia Sí. donde enterraban las mascotas y más allá no había otro cementerio. O sí. Pero efectivamente muere alguien, muere un gato. Sí. Hay un ratito de la película, en En los créditos iniciales. los créditos iniciales va mostrando este cementerio, una cámara que lo va recorriendo y mostrando las tumbitas. Y está una cruz que dice Smokey he was obedient. Claro. Así que bueno, eso por un lado. Está la historia de por qué, de dónde, qué es el disparado. Porque esto pasó en el 79 y el libro escribió que en En el el 83. 80. Salió No, en el 83 salió. Y en el Sí, 80 lo escribió. salió el mismo año que salió Christine, que yo te mencionaba el otro día. Es increíble lo bien escrito que está Pet Sematary y lo mal escrito que está Christine. Sí. No quiero ser tan cruel con Christine porque como idea me gusta mucho, pero en la narrativa se nota. Se nota que Pet Sematary es más sofisticado. Después, por otro lado, tenemos a una colega de Stephen King, una tal Charlotte Littlefield, que trabajaba en la misma universidad que él y que fallece. No sé bien por qué, pero a él lo toca mucho este tema. Su Víctor Pascoe. Y no es, claro, su Víctor Pascoe. Y no es que le escribe pensando en esta mujer, sino que después se da cuenta y lo relaciona con esto. Como que él inconscientemente escribe sobre la muerte y sobre lo que él está pensando de la misma. Y por último, tenemos la referencia / influencia directa, que es The Monkey's Paw, que es La pata del mono, un cuento de Jacobs, un inglés que lo escribió en el 1900, que trata sobre, esto es muy gracioso porque es una pata de mono a la cual le puedes pedir deseos y por cada deseo que pedís viene uno malo. Es gracioso porque Sí. es un capítulo de Los Simpsons. Sí, en realidad sí, es la manera más fácil de entenderlo aparte. Es lo del pavo está un poco seco. Me Sí. pedí un sándwich y el pavo del sándwich está seco. Cada deseo conlleva una desgracia. Tiene un poco que ver con el karma. Sí, Tal vez está planteado de una manera más fantasiosa, que desafía bastante las leyes de lo natural, porque dentro de todo el karma está un poco contenido en lo que podemos y no podemos hacer. Louis se va de mambo, se mete en algo que es físicamente imposible, humanamente imposible. sí, y también, a ver, lo que tiene esta historia es un cuento, lo pueden buscar en internet, se lo leen, es bastante terrorífico. En un momento, no lo voy a spoilear, porque no hace falta, habla sobre un hijo muerto. ¿Y Sí. qué pasa si pedimos que vuelva nuestro hijo muerto? Sí, ¿y qué va a pasar en el momento que vuelve? ¿No? ¿Cómo ¿Cómo vuelve? vamos a afrontar que vuelve y cómo vuelve? Creo que esa línea que traza The Monkey's Paw de W. Jacobs y se detiene ahí es la que cruza Stephen King cuando escribe Pet Sematary. Eso es lo terrorífico sobre este libro. Es como que Jacobs es el Jude Es el Jules Crandall. Crandall, que él lo Es que plantea. Yo te lo dejo Hasta ahí, te acá. lo dejo picando, pateala. Sí, totalmente. Así que de ahí es donde sale toda esta historia, todo este terror. Sí. Y por eso a él les cuesta tanto, dice que nunca más lo volvió a leer. Pero así todo, después se encargó de adaptar el guión. Es Sí, raro eso. Sí, es raro, es raro. Esta semana releí el libro para refrescar un poco lo que sucedía porque lo leí a los 12 años, así que ha pasado un buen trecho y la verdad es que me dio ganas de sentarme y leerlo bien de nuevo. Creo que es un libro que hay que leer cada 10 años, porque de Puede hecho la ser. percepción de la vida y la muerte cambia muchísimo. Uno va aprendiendo qué es la vida y qué es la muerte. Sí, también lo va procesando de una manera distinta. En relación a lo que decías, me parece que deberíamos hablar de Víctor Pascoe.
Sí, es un personaje... Gran personaje. Yo lo defino como el Pepe Grillo de la ultratumba, Sí. porque es como una conciencia que aparece, que ayuda, que recomienda, que a veces se le hace caso, a veces no. Sí, yo no sé si un Pepe Grillo, pero lo que me parece como un poco irónico sobre Víctor Pascoe es que, bueno, él es este paciente que se muere bajo el cuidado de Louis al principio del libro, y durante el transcurso de la historia, cada vez que se manifiesta es este tipo ensangrentado con el cráneo roto y medio cerebro afuera. Pero si lo pensás, Víctor Pascoe es como un ángel guardián. Y la idea que uno podría tener de un ángel es algo celestial, ¿no? Hermoso y luminoso. Y Víctor Pascoe es un cadáver a medio pudrir. Y es como la versión de un ángel de Stephen King. Porque en realidad Pascoe es una energía positiva. Él está junto a Louis cuando su alma se desencarna y decide quedarse con él, quedarse con su familia, aconsejarlo y protegerlo. Es el primero que le dice a Louis en un sueño: doctor, no pase la barrera del cementerio. Esa barrera fue hecha para no ser cruzada por más que sienta que lo necesite. Louis, ni cinco. Posteriormente, cuando Louis ya se va por ese lado, se va por ese camino y es obvio que no hay manera de que dé la vuelta y vuelva, Pascoe pasa a tratar de comunicarle este mensaje a Ellie. Sí. Ella sueña reiteradamente, no lo puede comunicar muy bien porque no conoció nunca a Pascoe, simplemente sueña, pero él le va como presagiando lo que va a suceder. Y en un punto ya le está contando lo que va a pasar. Sí, de hecho, cuando muere Winston Churchill, llama por teléfono, que está en la casa de los abuelos, y dice, Sí. creo que le llama Rachel. Sí, soñé que moría Dice, Church. ¿Que está bien, Church? Sí, no lo vi hoy, pero debe estar bien. Sí, cuando Luis quiere ejecutar todo su plan, que es, bueno, desenterrar a Gage y enterrarlos en el cementerio Micmac, él un poco se deshace de su familia, ¿no? De Rachel y Ellie, mandándolas a casa de los abuelos, a no sé dónde. Y Ellie todo el tiempo sabe que hay algo que está pasando, y es porque sueña con Víctor Pascoe constantemente. En la película, creo que esto es lo mejor de la película, la manera en que está retratado Pascoe y la manera en que interviene en la acción, porque esto no es así en el libro, que, bueno, obedece un poco más a esto que Pascoe dice, que es: fui enviado para avisar, pero no puedo intervenir. Claro, en el libro, Pascoe pasa mensajes. En la película interviene directamente en la acción. Es un poco... Tiene que ver con eso que uno dice a veces de... tenía que pasar. Sí, ¿no? pero él no interviene como directamente, como va y le dice a Luis, no hagas eso. O, no sé, pelea con Luis. Es como que tira indirectas. Sí. Va, en el momento agarra a Rachel y la va como guiando, le hace todo el caminito. En pequeñas cosas que son lo que permiten que uno llegue a determinado punto. Es como cuando uno se pregunta, si esto hubiera sido distinto, tal vez hoy no estaría en este punto. Bueno, Víctor Pascoe es el que acomoda esas fichas para que uno se mueva en el tablero de esa manera. Más allá de eso, está, en mi opinión, súper bien casteado y el maquillaje está muy bien. Sí, es un gran laburo de maquillaje. Tal vez el mejor casteado de la película, junto con Gage Creed. Sí, Gage es una pegada. Aguante todo Gage Creed. Tenía 2 años cuando se empezó a hacer la película. Yo no sé cómo hacen que actúe. Total. Porque en toda la secuencia final, en la secuencia en la que empieza a matar a Troche y Moche, amo. Hay un momento en que cuando Luis le inyecta como un sedante, sí, se va cayendo y le pone caras. Se pega un palo encima. Y es muy real. En un momento pensé que era, no sé, animatronic que metieron la cara de una cara de una persona mayor. Esto tiene que ver con otra cosa que iba a decir antes y se me pasó. Y es que el personaje de Gage en la película es como anormalmente adorable. A mí no me gustan mucho los niños en general, no soy de esas personas que ve un niño y se hace pis, pero Gage es tan adorable que es incontenible. Lo ves y decís, no puede existir esto. Es como ver un perrito chiquito. Y eso está muy bien logrado. Está sumamente bien logrado. En el libro, lo que yo te iba a decir es que no sé qué es peor. Cuando estabas hablando sobre lo terrorífico que es el momento en que se narra la muerte y el entierro de Gage, que son 2 momentos horribles realmente, no sé qué es peor. Si esa parte de la narración o los momentos en que Gage está siendo un niño, está siendo feliz, o Louis siente como una conexión con él. Hay todo un fragmento en que vuelan un barrilete en el bosque o no sé dónde, y
la historia profundiza en ese sentimiento de amor tan puro que Luis tiene por su hijo, ¿no? Y pegado a eso está la muerte de Gage. Es horrible totalmente. Bueno, en la película se hace como un crossover de estos dos momentos y se une la Sí. parte del barrilete con la parte del accidente. Es como, sí, es como una, y creo que es perfecto una para mí. patada y Pero para después mí, otra. para mí está perfecto. Sí, toma lo que es más fuerte en cuanto a lo luminoso, podríamos decir, ¿no? En cuanto al amor y lo puro y lo hermoso de un niño y lo inocente, pegado directamente a lo peor. Creo que la muerte de Gage en la película es tal vez la mejor secuencia. No es una película que brille pero, por... No sé si empezar a entrar en A la ver. película, pero es discutible lo que acabas de decir, porque Ok. la secuencia de la muerte está ahí hasta un punto, inclusive hasta la parte en que está Sí, no toda la Luis secuencia. gritando como No, yo para mí eso ya está mal. eso zafa, pero después de eso hay unas como diapositivas de PowerPoint con fotos de la historia de Gage, como Sí. un inmemorial que es malísimo. Chicos, busquen en YouTube que hay tributos a Gage Creed. Sí, hay tributos con canciones y homenajes, pero está eso que es Y lo un re- perturbador es que hay más de uno de la misma persona. Sí. busquen ¿Ustedes pensaban que nosotros teníamos problemas? No. busquen el tributo a Tributo a Gage Gage Creed. Creed. Bueno, te decía eso, que hay como un recurso audiovisual muy malo de meter fotos. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo antes de hablar de la película que salió en el año 1989. Ya dijimos que la dirigió Mary Lambert y que el guión lo adaptó Stephen King. Es una película que vos no sé si estás de acuerdo, pero para mí es una película para televisión. Está un poco del lado de Firestarter, ¿no? No tanto del lado de Christine. Christine es de John Carpenter. No es una menudencia. Pero está mejor filmada que Firestarter. Lo que pasa es que la verdad que la vara de Firestarter está muy baja. Digamos la verdad. Mira, yo te discuto esto un poco lo de televisión, porque está bien hecha la película. Tal vez hay personajes que podrían ser mejores, por ejemplo, Luis es muy parecido es al malísimo. protagonista de Firestarter Y se cae todo el tiempo. y se cae todo el tiempo. Pero para mí es una película de cine. De hecho, le fue bastante bien en el ¿Ah, cine. Sí, algo Mira. así como 80 millones de dólares, si vamos a hablar en números. Mirá Por vos. eso después hizo la 2, que no vamos a hablar Yo de la vi la segunda 2. parte. Yo vi la 2. Yo nunca la pude terminar. Es con el chico de Terminator 2. Sí. Edward Furlong. Es el chico secuela. Se muere un perro. Sí, no, es malísimo. Se muere la madre al principio, electrocutada, que es actriz de películas de terror. Ah, sí, Empieza no me con ese acuerdo. recu- No me acuerdo nada de esa película. Bueno, 2 segundos de esto. Cementerio de Animales 2 empieza con una secuencia típica de, es una película de terror, y de golpe te das cuenta que están filmando en realidad una película de terror. No, malísimo. Hiper mega Dirigida utilizado. por la misma persona, repudiada por Stephen King por haber seguido los derechos, lo cual nunca volvió a hacer. No, nunca más. El tema es este. Sí. Es algo de lo que yo quería hablar, que es como de esta generación, de esta camada, de este, no sé si colectivo artístico, pero como de un género cultural que está Sí. como encabezado por, Stephen King a nivel literario, Sí. George Romero a nivel cinematográfico, Los Ramones a nivel musical. Los Ramones, Tom Con Savini, que no casualmente, un año antes, en 1982, un año antes de de que Pet salga Sematary. de Pet Sematary, hacen un peliculón llamado Creepshow, para mí, Enorme. en mi estándar, que son historias cortas escritas por Stephen King. No estoy seguro si directamente para la película, pero creo que sí. El otro día estaba escuchando un podcast sobre Relatos Salvajes, la película de Mancy Front, y se mencionaba Creepshow como una influencia en cuanto a contar historias. Claro. ¿No? Sí, Breves. bueno, es el mismo formato. Es el mismo formato. Sí. Inclusive yo creo que Creepshow es como el cuentos asombrosos de Romero, Sí, porque es la misma forma Sí, de sí. contar, pero ¿Por qué no? más terrorífico. Te decía, escrita por Stephen King, todas las historias. la 1. Dirigida por Romero, la 2 también. La 2 son adaptaciones de historias. Sí, la Eso- 1 esa sí es la diferencia. guionó King. Y con los efectos de Tom Savini, que es como el capo de los efectos, que también aparece en Los Simpsons. Entonces como que es una un grupo de gente. Creepshow es una orgía hermosa del terror. Sí, es muy... Es por hermosa. favor, vean, es como la película recomendada de la... Nuestra podcast. cortina, la cortina de este podcast es de Creepshow. Es de una de las historias de Creepshow. Así que bueno, vean Creepshow. Vean la 1, vean la 2. Si quieren, vean Sí. la 3 también. Está muy bueno. Actúa Stephen King. Sí. Está en un par de historias. Stephen King, no mencionamos su cameo en Pet Sematary. Porque no tenemos todavía la película. Ah, que ok. es toda una Estoy muy toda emocionada, otra parte. perdón. Estamos yendo de a poco. Va a ser muy largo esto. Sé que se tienen que hacer cosas corten acá Sí. y sigan después. Vayan a Eh, trabajar. Bueno, en principio, George Romero compra los derechos para Pet Sematary. Tan solo un sueño.
Internet es mágica. Sí. Voy a definirlo así. Esto no es que lo sabía, sino que hay un artículo en New York Times del 84, textual, en el que Stephen King cuenta, le preguntan que se dio los derechos por $10,000 contra ofrecimientos millonarios por la historia. Todos los que lo querían comprar no querían hacer una TV movie, claramente. Es que tiene un gran potencial, Pet Sematary, como historia. Por eso yo te digo, la película no está mal. Pasa que Bueno, va más para un lado de clase B. Pero yo por eso pienso que la película está mal. Porque el potencial de la historia es gigante y no está abarcado en esa película. ¿Qué pasó? Ajá. Romero, por cuestiones de laburo, no la puede hacer. Pasa como un año dando vueltas, no la hace. Savini también se ofrece a hacerla, no la hace. Uh-huh. Y todo esto reforzado por los productores que estaban buscando alguien que haga la historia lo más manipulable posible de parte de ellos. O sea, los productores quieren que se haga esto, se va a hacer esto. Si vos agarras un Romero, imagínate Cementerio de Animales por Romero. A ver, una de las mejores películas basadas en Stephen King es de Kubrick. Y Kubrick hizo lo que quiso. Bueno, está bien, pero Stephen King tampoco fue muy fan de eso. Bueno, no lo aprobó. Siempre terminamos hablando de esto. Sí, ya vamos a llegar a The Shining. Así que bueno, los productores no querían. Entonces llaman a esta Mary Lambert, que lo que había dirigido eran cortos y mucho video musical. Sí. Mick Jagger, Sting, Madonna, tipo Like a Virgin, toda esa onda, como un par de videos reconocidos. Bueno, bien, igual. Todo eso lo hizo esta mina. Bien, pero no suficiente para hacer Pet Sematary. Claro, era como, bueno, la mina va a saber hacer su trabajo y punto. hasta ahí. Sí. Sí, no querían una película de autor. No, exactamente, no querían una película de autor. Querían que sea lo más fiel al libro. Y por eso también está adaptado por Stephen King, que cambió cosas que no sabemos por qué las cambió. Por plata, Andrés. No sé. ¿Podemos hablar de quién nos hubiera gustado que dirija Pet Sematary o...? Si querés, a ver. Es buena pregunta. Es muy compleja igual. Por los nombres que se barajaban en esa época, creo que siempre caemos en John Carpenter. Podría llegar a ser Carpenter. Sí. Lo que tiene Carpenter es que es muy kingesco. Ese tipo de historias las puede adaptar bien. Bueno, porque son y las puede resolver bien. Es como... Es la elección más obvia, John Carpenter. Así como también lo sería Darabont en los dramas de King. Sí. De hecho, está bueno para mencionar en este momento, hace unos días, semanas, Stephen King, que es como un señor usando Twitter. Es un señor total. Que al principio cuando lo empezó a usar lo cagaban a pedos porque spoileaba cosas, hasta que se adaptó. Tiró en base a una consigna, un hashtag de la Rolling Stone, que para él la mejor película, la mejor adaptación, era The Mist, de Frank Darabont. Y fue como... Explotó internet. Pará, ¿qué es eso? Último momento, primicia. Break the internet, Stephen King. Con tantas películas, es muy difícil apoyar esta decisión, pero es de King la decisión. Bueno, no siempre tiene razón. No siempre tiene razón, pero por algo le habrá gustado. Porque yo creo que... Bueno, vamos a empezar con algo que ya hablamos en el episodio 3. Sí. O 2. No sé qué vas a decir. Bueno, de Green Mile. No me acuerdo cuál es. Bueno, en el episodio de La Milla Verde, que hablamos de Darabont, Darabont lo quiere mucho a Stephen King y Stephen King a Darabont. Es un dollar baby, estos tipos que por $1 compran los derechos de una película y nada, después se pudo comercializar. Hizo 2 de las mejores historias de Stephen King a nivel drama, que es The Green Mile y The Shawshank Redemption. Y The Mist es una buena historia. Uh-huh. Está bien dirigida, pero no está al nivel de las otras dos. Yo creo que King lo que hizo fue decir, voy a agarrar... Hizo un promedio. Hizo un promedio. Este chabón hizo las mejores adaptaciones, pero mi género es el terror, no el drama, a pesar de hacerlo. Sí. Entonces por eso se quedó con The Mist. Es una buena teoría. Sí, yo creo que hizo ese tipo de deducción. Si yo tuviera que elegir una, me encanta ponerme en esta situación incómoda. ¿Cuál es para vos la mejor? Carrie y Brian De Palma. No, estoy incluyendo The Shining por cuestiones que ya discutimos. Sí, puede ser. Para mí Carrie lo tiene todo. Sí, lo tiene todo, tiene todo lo de King y todo lo de Palma. Y por eso, y encima es de autor. Por eso, lo tiene todo. Bien. Y encima es una gran historia. Pero bueno, volviendo a Cementerio de Animales, Es cierto. de lo cual se trata este podcast en particular, vos preguntabas quién podría haber dirigido. Yo tengo un temita que no veo algún director de esa camada dirigiendo Cementerio de Animales, porque creo que todos más o menos la harían con el mismo tinte. No, estoy de acuerdo. Pero yo te tiro un desafío.
yo agarraría y haría una versión de Cementerio de Animales, no una remake, una versión bien hecha. Michael Bay. Y que Que explote, explote todo, Cage. que explote todo. O por Christopher Nolan, todos serios, así. No pasa nada. No pasa nunca. nada, en un momento no muere nadie. Hablan sobre la muerte. Yo me iría para el lado de Corea del Sur, Japón, para esos lados. Japón tal vez. Japón. Porque ellos tienen, en su terror, los japoneses, una concepción de la muerte muy interesante. Ellos hablan mucho sobre el karma, sobre lo que hay después, sobre lo que hiciste mal, vuelve, sobre los espíritus que quedan. Así que estaría muy bueno una versión japonesa de Cementerio de Animales. Sí, ni hablar. Por ejemplo, de Takashi Shimizu, que es el que hizo Juan de Grudge, que habla de la muerte. Habla de una casa donde hubo un asesinato y quedó ahí. Sería muy loco. Pero sí, me gustaría. hablando un poco de oído, porque como bien vos sabés, yo no puedo ver muchas películas de terror japonés porque no duermo nunca más, básicamente. La filosofía oriental con respecto a la vida y la muerte es distinta de la occidental y creo que en este tipo de producciones se nota. No quiero adentrarme mucho en el tema porque es un tema sumamente complejo y que requiere muchísima sapiencia, ¿no?, para poder discutirlo, pero creo que tiene un nivel de profundidad diferente que enriquecería un montón si se hiciera una historia así en versión japonesa. Ya que estamos como hablando de cine, no sé con qué querrías continuar vos, pero a mí me gustaría discutir, volviendo un poco a poner en paralelo la novela con la adaptación cinematográfica, ¿por qué Pet Sematary no es una historia sobre zombies? Y me gustaría ejemplificar usando a Romero como parámetro. Para empezar hay que aclarar que yo soy muy romerista. Soy muy, muy fan de Romero y precisamente porque me gusta mucho lo que él está contando en su saga Living Dead, que es a donde vamos a enfocar esta conversación, me doy cuenta que hay una diferencia abismal con lo que Stephen King está contando en Pet Sematary. Más allá de que el muerto vivo es un elemento común. Yo creo que Romero, la diferencia es que él no habla de la muerte. Él habla de la supervivencia. Él habla de forzar la voluntad humana al extremo. ¿Qué pasa si pasa esto? Que algo tiene King en Cementerio de Animales, pero a otro nivel. Sí, lo que pasa es que hablando de la muerte creo que siempre en algún punto se debate eso. Pero creo que Romero está como elaborando una visión más global, más social, con un comentario sobre otras cosas, que está un poco como encriptado en el género zombie. Para el momento que salió Pet Sematary, el libro, en 1983, ya existían dos enormes películas de George Romero. La primera, Night of the Living Dead, y la segunda, Dawn of the Dead. Ajá. Y creo que en ambas de estas películas el comentario pasa por lo social. Sí, Por diferentes capas de lo social, ¿no? Inclusive tengo entendido que en la primera película no es su intención el enfoque sociopolítico. Creo que esto lo vi en un documental dicho por Romero. No era su intención. Ajá. Y se tomó como una película política. Hay una escena pero paradigmática. Dawn es claramente intencional. Después él lo hace y no se lo toman como algo político. Se lo toman más como para la chacota. Pero hay una escena en Night que está, ¿cómo se llama esta amiga? Bárbara. Uh-huh. Y hay un negro, que vos decís, un negro en finales de los 60, Sí. que le da un cachetadón en la cara. Y vos decís, es un negro pegándole a una rubia. Es una escena muy fuerte. Sí, Para nosotros no. Sí, bueno, y también el que momento- el negro asuma el liderazgo. Pero vos sabés por qué está el Porque negro. hay un blanco también ahí que... Pero ¿sabés por qué él está ahí, ese Mm. personaje? Porque era el que mejor actuaba. No porque dijo, che, pongamos un negro y que sea líder. Claro, claro. Porque se dio así, no era su intención. Después sí, con el correr de las películas, está teniendo bocha de intenciones políticas. Bueno, pero lo mismo pasa con el personaje femenino de Bárbara. Bárbara es una idiota. Es bastante idiota. Es una tarada que está en estado catatónico, que no hace absolutamente nada en Night of the Living Dead, pero ya en Dawn of the Dead se empieza como a deslizar una crítica de esto a través del personaje femenino, ¿no? Empieza como a haber un grado de ironía. En Dawn of the Dead hay un grupo de personas que queda atrapada en un centro comercial durante una invasión zombie. Estamos hablando un poco a la ligera sobre esto. Yo no sé si todos los que están escuchando, por más que sean lectores de Stephen King, tienen claro de qué se trata la saga Living Dead de Romero, pero en esencia son invasiones zombies, ¿no? Sí. No hay mucha explicación, no hay como... No solo lo que tienen las películas zombies, al menos los romeristas, es que no hay una explicación. No se intenta decir, por qué se generó, cuál es el virus, pero en un punto ya no importa. Es que en realidad, claro, no importa. Por eso te digo que para mí son historias de supervivencia y de
qué hacer Sí. en este caso, que son casos en los que nadie está preparado para eso. Yo creo que por encima, sí, superficialmente, como lo que podría ser contar de qué se trata, sí, son situaciones de supervivencia situadas en diferentes contextos, ¿no? En Dawn tenemos el centro comercial, en Day la siguiente es una base militar, después hay como una suerte de falso documental, hay una que es como en una isla, hay una que es en la ciudad. En la ciudad, sí. Bueno, la primera es en una que todas casa. van teniendo como elementos, por ejemplo, decías en Day. Creo que se contextualiza en torno a lo que se quiere contar o lo que se quiere como deslizar. Sí, y hay como una evolución también de los zombies en todas estas historias. Vos tenés en Day of the Dead este zombie, que ahora no recuerdo el nombre, que Bob, que lo empiezan a educar. Entonces hay un científico que dice, ¿qué pasa si los educamos? Dato de color, le dan unos objetos durante estos estudios, uno de ellos es un libro de Stephen King. Sí, una referencia. Bueno, hay un libro de Stephen King Amigos dedicado para a siempre. Romero, que creo que es Cell. Cell. Bueno, Cell, no sé si algún día le vamos a dedicar un episodio a esto, tal vez sí. Es un libro que aborda la temática del zombie no tanto a través de la muerte, sí, a través de la muerte. Sí, No recuerdo muy bien Cell, perdón, lo leí hace mucho tiempo, pero un poco más como horda. la como masa. masa. Stephen King lo hace a través del elemento de la telefonía celular. El Cell creo que es del año 2003 o 2006, Es no cuando recuerdo muy bien, empiezan los pero es celulares. como, claro, es ese contexto sociocultural. Creo que tiene mucho más que ver con Romero que Pet Sematary. Precisamente por eso muchísimo más. ese está dedicado a Romero y Pet Sematary no. Y otra cosa que sí me parece que es algo que tiene en común es lo que dijiste al principio con respecto a esta camada de directores, de escritores, de músicos cuya producción no era tomada en serio. Y cuando digo tomada en serio quiero decir no se reconocía un significado mayor detrás de lo que es una historia, ¿no? Una sucesión de hechos con un objetivo efectista. Romero forma parte de esa camada, Stephen King también. A mí cuando lo dijiste me recordó mucho algo que escuché en un podcast con Stan Lee, que es otro de esa camada, solo que en el área de los cómics, y él contaba que era una industria para niños, era una industria que no era tomada en serio. Ahora, ¿qué es la industria? ¿Qué es Marvel? Tuvo que pasar un tiempo para que estas personas fueran reconocidas como gente que estaba diciendo algo relevante. Creo que Romero a lo largo de su saga Living Dead, que consiste de 7 películas, si no me equivoco, ha dicho muchas cosas relevantes con respecto a la época de cada una de esas películas. Y en Pet Sematary el mensaje de King, la reflexión en realidad pasa por un lugar más personal. Sí, es así. Y bueno, algo que también mencionamos mucho es, él estuvo muy cercano a la muerte años después. Sí, nos encanta hablar de esto. Sí, nos encanta. Yo creo que el último episodio, al menos de esta temporada, va a tener que ver con eso. Va a tener que ver con eso Sí. porque de hecho está programado que sea sobre un libro que habla abiertamente sobre el accidente de King en el año 99. Bueno, vamos a hablar sobre los muertos dentro de la historia, si te interesa. Sí, cómo no. Porque decimos ¿Cómo muerto, no me va a muerto, encantar? muerto. El primero que aparece, que bueno, vamos a aprovechar para ver las diferencias que hay con la película. Sí. Porque está la mujer de Jude Crandall, ¿La película Bot sí o Bot no? Bot sí, pero yo te digo, léete el libro primero. Yo te digo Que es leer como lo el hice libro yo. solamente. No sé. No, yo estaba para verla. Lee el libro y mira el video de Ramones. El video de Pet Sematary de Sí, Ramones. Que se hizo exclusivamente para... Y lo escribió Didi Genio Didi. Sí, se hizo exclusivamente para la película. Sí. Se la pidió... Steven Está en su disco- levantó el teléfono y dijo, chicos... Que está en su disco Brain Drain, si no me equivoco. Así es. Bueno, una de las primeras diferencias es Norma Crandall, que es la mujer de Jude, del vecino, que está como sufriendo bocha y muere libro. en el libro y fallece. Ujú. Y es como el primer velorio, entierro al que van, que es donde Ellie se empieza a preguntar qué onda la muerte. En la película está como retratado por Missy Dandridge, que es la niñera que tiene, la casera que tienen en Sí, creo en que su el personaje casa. está en el libro, pero no tiene mayor relevancia. Bueno, acá me parece que inclusive está un poquito mejor. Porque Voy a sufre diferir. de muchos dolores, la Ujú. pasa mal, no sé, en un momento escribe una nota y dice, tengo cáncer, y se termina ahorcando. Sí. Y ese es como el personaje se reemplaza. Teóricamente se reemplaza el personaje para no ahondar tanto en historias
Sí, esto se hace siempre en las adaptaciones. Está bien, pero podrían haber conservado por un lado a la mujer de Jude. Yo creo lo hace un poco que- más interesante, inclusive. Pensé que habías dicho al revés, que te parecía mejor. Sí, pero me parece que está buena la parte en que muere la casera. Eso es lo que Yo iba. tengo un motivo vinculado al desarrollo de personaje. Y es que Norma Crandall es una ancianita, no es el arquetipo de la ancianita. Y Ellie tiene una relación con ella. Tiene un verdad, interés y Norma es muy cariñosa, ¿no? Tiene una relación de vecinos con la familia Creed. Entonces, cuando Norma muere, Ellie se plantea cosas más personales que cuando Missy muere en la película. Por ejemplo, ella me hacía galletitas y me gustaban y nunca más me las va a hacer. No, es como una reflexión muy de la niñez y a la vez conlleva una explicación muy compleja. Pero sí, Norma y junto a otros muertos que calculo vas a mencionar ahora, son los disparadores de que el tópico de la muerte esté siempre presente, que se meta en la casa de los Creed. Cuando Luis le explica muy por arriba a Ellie sobre la muerte, qué pasa. Odiamos a Ellie en la película. En la película es insoportable. Yo creo que eso Odiosa. refuerza a Gage. Está todo el tiempo cayéndose y gritando. De hecho, las veces que casi se matan a Gage, inclusive cuando muere, es porque se distraen por ella. No, bueno, pará. Eso es en la película. No, bueno, pero eso es discutible porque... Bueno, yo cuando veía la película y me resultaba muy irritante decía, son pésimos padres. Son Sí, lo pésimos son. padres. Gage es un bebé deambulador que apenas te das vuelta está a 5 metros. A ver, ¿cómo No conocen? te des vuelta. ¿Cómo lo conocen a Crandall? Pero por otro Lo lado... agarra de la ruta antes que lo atropelle un camión. Sí, es el primer encuentro. No me acuerdo si en el libro es así, creo que no. Pero por otro lado, de nuevo lo que te decía antes, Gage iba a morir de una manera u otra. Y esa distracción, no sé si pasa por Ellie. Por más que lo odiemos y nos encanta echar a culpa a una niña. Porque no tenemos alma. Creo que pasa por eso. Por lo mismo que pasa que Rachel, cuando se entera que Luis está en algo turbio, pueda volver a pesar de todos los contratiempos. Porque Víctor Pascoe está como moviendo los hilos. Bueno, acá Ajá. también hay algo que está moviendo los hilos. Bueno, cuando pasa todo esto, vos ves, inclusive cuando van por primera vez al cementerio de animales, la ves a Rachel como siempre reacia al tema de la muerte. No sé, en un momento Jude dice como, acá es donde la muerte habla. Siempre está como muy tensa. Muy como muy Después nerviosa. entendemos por qué. Que es a lo que voy ahora. Ujú. Entonces, después de toda esa explicación, va a la habitación con Luis y le dice, tengo un problemita. Y le Problemón. cuenta un trauma que tiene de infancia que claramente no lo pudo resolver, que es la historia de Zelda, su hermana, que tenía una enfermedad Tenía en la columna. meningitis espinal. Sí, así es. Y estaba todo el día en la cama retorciéndose y había que atenderla constantemente. Sí, pero algo que es determinante en la manera en que Rachel cuenta la historia y en la relación que ella tiene con sus padres y que Luis tiene con los Goldman, es que esta hermana estaba escondida en la casa en una habitación sí, como sí. si fuera un secreto sucio, Así ¿no? es. Como la enfermedad de la muerte que hay que esconder, que es casi una vergüenza. Totalmente incorrecto. Sí. ¿Y qué pasa? De niña la dejan sola en la casa, cuidando a su hermana. Y era niña, era muy chiquita. Era como casi la edad de Ellie. Y se muere. Sí, Se atraganta o algo es así. una le manera pasa, muy horrible. y ella no puede hacer nada. Y esto lo narran, está en el libro. En la película creo que no está tan explícito. Ella por un lado siente una tranquilidad con la muerte Sí. de la hermana. Y es una niña sintiendo tranquilidad por la muerte de alguien. Hmm. Y ahí se aplica Bueno, la... Zelda y- y- sufría muchísimo. Sufría muchísimo, pero también la hacía sufrir mucho. Es como que Sí, tenía sí, sí. un Es que grado de es que conciencia. es complejo la enfermedad y la muerte y cómo uno lidia con eso. No es unidimensional. Además, Rachel sentía que Zelda la odiaba porque ella no tenía meningitis espinal. Claro. Ella no estaba enferma y deformada y sufriendo y fuera de sí por la droga que le daban. Entonces también había como una relación difícil porque ella le tenía miedo y sentía que la hacía sufrir a propósito, ¿no? Que era una suerte de venganza, que era un monstruo, reforzado por esto de tenerla oculta en la casa. Ajá. Y bueno, y ahí es donde se aplica un poco la frase de a veces mejor muerto. Sí. Es también, Ni hablar. es muy discutible. Es muy discutible, pero... Bueno, ella tiene la sensación durante el resto de su vida, porque Rachel ahora es una persona adulta que tiene sus hijos, etcétera, siempre tiene la sensación de que Zelda va a volver por ella. Sí, El y grado de queda- trauma y de queda dolor. totalmente traumada. Y es algo que no afronta en ningún momento. No puede. Se lo cuenta recién en
en esa Y instancia a tampoco su quiere marido. que nadie toque el tema. Cuando se habla de la muerte de Rachel, pone la barrera, Sí. baja la persiana y se nubla. Pero eso es un problema porque también Ellie tiene muchas preguntas al respecto. Y cuando fallece Gage, curiosamente Rachel no se vuelve tan loca como Louis. Bueno, lo que pasa que, volvemos a esto, Luis no es que se vuelve loco por la muerte de Gage. Luis ya está como poseído por el cementerio. Sí, pero yo creo que saber que tiene la posibilidad es lo que termina de... Es como el empujón final, saberlo. Sí, es el empujón al abismo, digamos. Sí. En la película la secuencia de Zelda Ah, eso está bueno mencionarlo, está sí. muy bien. Sí. No sé si está muy bien filmada, pero está muy bien Para mí está bien representada. filmada, sí, está bien filmada, bien representada. Yo no sé. Inclusive las apariciones posteriores de Zelda en Ujú. toda la secuencia final, cuando van a la casa de Jude y está Gage muerto. Hablemos de tipo la zombie. secuencia final. Apaguen el podcast si no Si no lo leyeron. Bueno, el el tema es cementerio. así. Ya tenía que haberlo apagado. Sí, ya lo tenía que haber apagado. Luis se entierra a Gage. Gage no vuelve a la casa con Luis, sino que No. Luis está como durmiendo, esperando que surja efecto en el cementerio. Sí. La magia del huevo. Va Gage, le roba el escalpelo. Se va, no sé por qué, no entiendo bien, a la casa de Jude, como para matar al viejo. Yo creo que tiene que ver con lo que es tuyo vuelve a vos, con ese mantra. Porque al fin y al cabo, Jude Crandall es el que desencadena esto. Sí, bueno, que él mismo se ¿No? reconoce culpable de lo que pasó. Vuelve a matarlo. Que está. En la película, yo creo que toda la escena, esta secuencia final está muy bien hecha. Me gusta mucho Jude Crandall en la película. Sí, es el típico personaje King de todas las películas. Sí. Yo creo que en cada historia de las que hablemos, tenemos que decir, este es el personaje King y poner una Claro. estrellita. Yo creo que este es el personaje King. Es Sí, Jude Crandall. Esa parte está caracterizado como un viejo muy misterioso, ¿no? Que tiene como secretos con su esposa. Es una persona que ha vivido toda su vida, ¿no? Bajo las normas de este mantra del corazón de un hombre es más árido. Y a veces no está claro si es porque el cementerio de animales fue presentado a él cuando era niño o si es porque Jude Crandall es así, ¿no? Porque es algo propio del hombre. Claro. Bueno, Gage va. Lo mata. Está muy bien la parte que lo mata. Sí, es la parte que le corta el talón de Aquiles. Sí. Está muy bien. Perdón si no y soy de- muy efusiva con y de- la película. y después le corta pero la cara. Bueno, Estás pero muy emocionada. Estás a mí- haciendo a mí- mímica de todo lo que hacía. a mí me gusta mucho toda esta parte. Después, Está la bien. que va a la casa es la madre. Bueno, Rachel va a la casa de Jude porque ella había hablado por teléfono con él, presintiendo que algo estaba mal con Luis. Esto está relacionado a lo que Víctor Pascoe le comunica a Ellie en sueños. Y Jad le dice, no vayas a tu casa porque se pudrió todo, venía a la mía y yo te explico lo que pasó. Bueno, para cuando Rachel llega, es tarde. Como Sí. dice Pascoe, es tarde. Es muy tarde. Y ahí es donde aparece Zelda. Ella ve a Gage como Zelda. Y eso también está muy bien en la película. Para mí es dudoso en la película. Lo que tiene de uso El de la libro es película. infinitamente mejor. Sí, el libro, eso Me no cuesta, está. me, No se me discute. cuesta bastante en este caso hacer la distinción porque para mí es un libro muy importante, tanto personalmente como para la bibliografía. No, pero de eso estoy seguro. No, y no, culturalmente, no o se sea, en la cultura discute. popular. no se discute que la película es inferior a lo que debería haber sido. Para mí un momento increíblemente retratado de un libro de Stephen King es el final de Carrie, ponele. Claro, sí. Este no sé si lo catalogaría de esa manera, pero está bien. Está bien. Sí. Vamos, pero igual te digo, me gusta mucho la secuencia final. Más allá de si es. Yo me asusté Está bien. viéndola de nuevo. Bueno, Hubo un momento que me asusta. asusté. Hay una cosa muy, muy rara, que es que Gage aparece como Rarísimo esto. vestido con un trajecito y con un sombrero, Sí. que yo observé que en la película, Yo jamás me había dado cuenta de esto. en las secuencias en la casa de los padres, inclusive cuando en el pasado, Sí. hay un cuadro enorme de como un nenito con un trajecito y un sombrero. Sí, que no queda es- claro si es un retrato de Zelda. Me parece como un poco atemporal, ¿no? Que es un Sí. retrato de Zelda. Ellos, si bien son de una clase alta y Ah, son un poco aclaración, aristócratas. Zelda es como una hermana muy grande al lado de Rachel. Sí. No, Rachel, ponele que tiene 5 años, 6 No, años. no era tan grande. Parecía, para mí me Rachel parece. tenía como 8 y Zelda tendría, no sé, sería adolescente. No, a mí me parecía que tenía más de 20, ponele. Bueno, Igual es atemporal. aparece como este
cuadro de un nenito con ese traje y ese sombrero. Sí. Y yo la única vinculación que puedo pensar que Gage tenga esa ropa es que Rachel la está flasheando y Sí, es es que otro sí. mambo de la infancia. Pero en Sí. ningún momento explican qué es ese cuadro, Bueno, quién es en esa el libro, persona. no, eso no está en el libro. No está en el libro, no está en la... Pero sí ve a Zelda. De hecho, Sí, sí, bueno, eso cuando sí. Rachel llega a la casa y ve a Gage, como parte también de que todo esto está motivado por una fuerza demoníaca que es totalmente sobrenatural, ella ve a Zelda. Y también es porque ese es su gran miedo, ¿no? Eso es lo que ella siempre temió que iba a pasar. Zelda va a venir a buscarme y se va a vengar por lo que sentí, ¿no? Y por lo que fui. Y por lo que ella nunca pudo ser. Ella ve a Zelda y al instante siguiente ve a Gage. De hecho, Rachel no está esperando a Gage. No, claro que no. Uno piensa que sí, pero no, claro, ella no tiene Ella ve idea. a su hijo, además. Ve a su hijo, es como... Le agarra como un... Pero bueno, el hijo ya no era el hijo. No. Y después, bueno, Luis despierta porque se echó una siesta. Mientras tanto estaba pasando todo esto, ve que no está el escalpelo en su maletín. Se estaba comiendo un pancho. Pues. Sí, estaba re tranquilo en Starbucks. Cruza enfrente, lo ve a Winston Churchill, que está como haciendo la segunda de campana en Church la hace puerta. la segunda, se le Está como bancan los acá, trapos a Gage. Sí, dice, ¿qué onda? Y pero los dos son, bueno, eso también lo discutimos otro día fuera del podcast. Los dos son esencialmente lo mismo. Son lo mismo, Gage sí. no es Gage y Church no es un gato ya. Es un cuerpo que Entidades. está movido por algo. Es como si le llegara una señal de otro lugar, como una frecuencia de otro lugar. Por eso apestan también, son cadáveres. Sí, es verdad. En un Cadáveres momento se movidos. menciona que huelen muy mal los dos. No, sobre todo Winston. Bueno, logra sedarlo. A Winston lo deja ahí tiradito. No, lo mata. No No lo sé. era un... Sí, Bueno, lo seda demasiado. lo sea para siempre. Se fue a dormir Winston por segunda vez. Entra a la casa y empieza a buscar a Gage. Sí. Ahí también hay una escena Ahí muy pasa buena. algo que está mal. ¿Qué pasa? Luis flashea como musgo en todos lados. Eso es una rarísimo, cosa es rarísima, verdad. más digna de Creepshow que esta Pero película. bueno, eso también... Eso no está en el libro y no lo entiendo. Yo lo que entiendo en toda esta... Y me dolió un poco. En toda esta secuencia es que la gente que entra a esa casa, o al menos ellos dos, Sí. empiezan a ver sus miedos pasados. Bueno, pero ¿qué es eso? No sé, no se explica en un momento. Pero no, aparte jamás, no tiene que ver con nada. O sea, No, no jamás tiene se que ver menciona, no es que él ve, qué sé yo, el cementerio. No ven algo que podamos Nada. vincular con nada. Bueno, aparece Rachel como colgada, Eso está lo bien. cual a mí Ahí me a mí me asusté. interesa, claro, porque ¿Podemos abre decir la por qué? típica trampilla del techo. Sí, pero vamos a decir por qué. En ese momento, la persona que está haciendo a Gage no es el niño. ¿Es como un muñeco o una máscara? Tienen ¿no? como unos animatronics, una cosa así Pero en la tiene una película. máscara que es totalmente distinta a la cara de Gage. Y eso fue lo que a mí me asustó. Me hizo acordar a una escena de Profondo Rosso de Darío Argento, Sí. que se abre un armario y sale un muñeco como a cuerda y Sí, tiene sí, una sí. máscara blanca. Me asusté un montón cuando vi esa escena, porque precisamente es algo que no esperabas ver. El resto de las escenas con Gage, por más que esté haciendo caras, por más que esté maquillado como si fuera un cadáver, para mí sigue siendo un niño Bueno, súper adorable. pero va, buen mundo ese. A Cage, que también está en discusión en el libro. No, en el libro creo que está bien explicado. Pero a Cage la atropella un camión a 200 Sí, kilómetros por hora. Sí, qué horror. Y lo único que tiene en la película, al menos, es una cicatriz en la cara. Bueno, teóricamente cuando entierran a Gage lo reconstruyen, lo cosen todo, lo rellenan, lo balsaman, supongo. En la película, o sea, tenés a Pascoe, que está re bien hecho, todo destruido. Y Gage no, decís, ¿pero por qué no? Porque Para es mí un Gage niño. debería estar... No, para mí Gage no está bien representado una vez que es esa cosa. Y Pascoe sí está bien. No sé por qué motivo frenaron ahí. Aparte ya era demasiado todo, o sea, no es que iba a ser demasiado mostrar un cadáver de un niño. Ojo. Una de las razones que tuvieron los productores para no elegir a Romero, más allá de que tenían Es los que se iba a derechos, ir a la mierda. es la censura. Se iba a ir a la mierda. Los tipos tenían también miedo, más allá de que se iba a hacer una película muy de autor, era la censura. ¿Qué pasa si ponemos mucha plata, después nos censuran la película? Está bien, pero bueno, esas son las cosas que arruinan todo. Eso rompe los juguetes. Si hay un lugar horrible, Pet Sematary está atrás de ese lugar horrible. Está pasando el lugar horrible. Es el cementerio Micmac. No podés tratar de ponerle un freno a eso. Porque precisamente pasan cosas como esta. Gage es un niño maquillado, pintado de blanco, y eso es todo. Ujú. Podría ser muchísimo mejor. En el libro es totalmente tétrico. De hecho, hay algo que no está en la película, que para mí es una de las cosas más difíciles de digerir del libro, y es que cuando Gage regresa
y va a la casa de Jude Crandall, le dice cosas. Esto está en la historia de Timmy Baterman. Sí. Abre la boca y salen voces que no son suyas. Y dice cosas horribles sobre la esposa de Jude Crandall, cuenta secretos muy oscuros sobre la vida de ellos y obviamente maldice y dice unas cosas, pero demoníacas totalmente. Es un poco como El Exorcista, ¿no? Eso te iba a decir. La podría haber dirigido el director del Exorcista. Sí, o Polanski también, que hizo el... Bueno, el Exorcista es un ejemplo de no vamos a frenar. Bueno, si estamos contando esto, contemos esto. Y se censuró. Bueno, pero el Exorcista es terrible. Es más, Cementerio de Animales. Es terrible hoy. Se censuró en Alemania. ¿Así como es? Así como es. Re pechito. Sí, son medio pechitos. Bueno, termina toda esta secuencia. Sí. Luis logra mandar a dormir a Gage. No a la cuna, exactamente. ¿Y qué hace? Todavía hay tiempo. Sí. Agarra a Rachel y se va al cementerio. Sí. Este tipo no aprende más. Es como que ya está tan poseído. Él ya está ido. Su razonamiento es, no pasó mucho tiempo, voy ahora y va a salir bien. A Winston lo encontramos tiempo más tarde. Gage pasó toda una noche en el cementerio. Yo creo que el tema con Luis es que, por un lado, es difícil saber hasta qué punto está actuando como esta fuerza oscura y hasta qué punto Luis simplemente es una persona que se volvió loca. Yo lo adjudico mucho más a que una cosa lleva a la otra y que Luis hay un punto en que está fuera de sí y se le vuela la chaveta. Todo lo que construyó, eso que sembró, ¿no? y que cuidó, se derrumba. Pasa un punto de no retorno. Se mete en algo que es, como decía Jude Crandall, pisarle el terreno a Dios. Y eso es algo que está fuera del orden natural, es algo inhumano, es algo monstruoso. Luis no puede metabolizarlo, porque él es una persona, no es más que eso. Y creo que sí, que esencialmente sus razonamientos y su accionar es digno de una persona que está loca. Sí. Bueno, la lleva Rachel, le presenta el cementerio, la entierra. Sí. En el libro la entierra con las manos. Acordate que el cementerio Micmac es prácticamente de piedra. Es piedra, ¿no? Es sacar piedra y hacer un montoncito de piedra y dejar dentro del cuerpo. De hecho, a Gage, en la escena que sale, se ve como el bracito saliendo. No, sí, bueno, esas cosas. Eso no está tan bueno. No. Bueno, y la peli redondea que vuelve Rachel. Sí. Chapan, obvio. Y lo mata. Sí, y suena el tema de Ramones. Que eso yo decía que sí, vos decías que no. ¿Por qué? Porque que venga todo este drama, todo como muy turbio, lo mata y golpe arranca Ramones. Eso hace que sea una TV movie. Pero a mí me gusta eso igual, porque creo que es el momento en que reconoce que es una TV movie. Claro. O sea, yo soy esto y está todo bien. Lo que sí, tal vez, no hubiera elegido ese plano, ¿no? Hubiera elegido otro plano. En el libro no se abrazan, muchísimo menos chapan, pero sí, Luis está en la cocina jugando al solitario. Es también interesante. Y está esperando a Rachel. El libro termina cuando él la escucha llegar a sus espaldas, la escucha caminar y ella le dice, amor mío. Ese es el final. Creo que lo demás podemos deducirlo. Sí. Yo no entiendo por qué Stephen King tuvo la necesidad de volver tan literal. Creo que en ese punto hasta el espectador menos dotado podía sacar su propia conclusión. Es como darle el cierre. Porque también vos pensás que no está... ¿Qué pasa si en la película, no en la historia, en la novela, no se ve la parte que lo matan y termina como ahí? Te quedas esperando la 2. ¿Vos decís? No, bueno, sí, no, pues, no. En el género sí. No estoy de acuerdo. No hay que subestimar al cine clase B. No estoy de acuerdo. Bueno, para mí sí. Bueno, está si bien, dejaba muy está abierto, bien uno se queda con la duda, ¿qué va a pasar acá? Va a haber una segunda parte. Eso pasa ahora que hay una secuela de todo y todo está pensado para pero que porque haya una los secuela. finales se hacen muy abiertos. Y acá lo que hizo es un final sí. bien cerrado. Y así todo se hizo una segunda parte, que nada que ver. Ay, por Dios. No hablamos sobre el excelente cameo de Stephen King en Pet Sematary. Muy bueno porque él hace de un cura, de un predicador. Buena palabra, predicador. Porque creo que está como casteado como preacher. Que está en el entierro de la ama de llaves, esta que se suicida. Uh-huh. Y está bueno ahí dando sus palabras. Y es muy gracioso. Sí, sí. Y son, ¿qué? 10, 20 segundos. Igual me parece una
me parece una buena elección. Sí, eso el seguro. predicador. Sí. Porque al fin y al cabo, Pet Sematary es una novela en que las reflexiones es un poco la Biblia sobre la muerte de King. Incluso, como vos decías, fue engendrada por sus miedos y por sus preocupaciones. Entonces es interesante porque él es el que está Predicando. poniendo las reglas. No recuerdo qué roles tiene en otras películas. No sé si no En sé si hace Creepshow, tantos cameos. que ya hablamos, No, pero en Creepshow es protagonista. es protagonista en una, en la otra no, que es un camionero. Ah, buenísimo. Muy bueno también. Y no recuerdo más. Pero Bueno, cada tanto aparece. Está muy bueno en la película, que no me acuerdo si en el libro es así, estoy casi segura que no. A Rachel lo que le permite llegar a la casa de Jude Crandall es un camión de la misma compañía que el camión que atropelló a Gage. Sí. ¿No? Es un Y poco... tiene algo muy poco sutil que es un Eso 6. es una porquería. Tiene No, esto es una como porquería. un 666 Malísimo. puesto ahí escrito, no sé, muy malo. Malísimo. Em, Y tiene otra cosa que es malísima, que es que Victor Pascoe, o sea, esto es malo y bueno a la vez. Es bueno que Victor Pascoe está en el asiento del acompañante sí. y cuando ella se baja, él le habla, por más que ella no lo escucha, pero en algún lugar eso que él le dice, él siempre la hace conectar. Le dice, bueno, yo hasta acá llegué. Hasta acá llegué. Pero después aparece otra vez. Sí, Campeón, me dijiste que hasta acá llegabas. pero es como que hasta acá llegué con ella, parece. No, Y después aparece Hasta acá llegues, hasta para acá decirle a Luis como, no lo hagas de nuevo. hiciste todo mal. Que Claro, le dice, al final, que sí. le dice algo que creo que en el libro se lo dice el amigo. Sí, Steve Masterton. Un personaje totalmente eliminado en la versión... Aparece en la película, en la parte del velatorio de Gage. No sé si es segundos. eso. ¿Para vos mí es es ese él. tipo? Sí, creo que es él. Puede ser. Y después nada más, no aparece más. Es como un amigo cercano a Sí, Luis. en el libro... Y en la película no tiene ningún amigo, más que el viejo. Sí, la película en general, todo está como un poco... Aparte todo transcurre de día, no sé, no me parece que esté como bien construido, bien ambientado, nada. Todo parece una obra de teatro, barata. Bueno, algo parecido pasaba con Firestarter en cuestión de decorados. Tu excusa era que los iban a prender fuego. No adhiero. Pero sí, Steve Masterton en el libro es su amigo y pasa algo en el final que para mí es importante y en la película no está, bueno, por cuestiones de guión. Y es que lo va a buscar a Luis después de que haya pasado todo esto. Luis prende fuego a la casa, esto sí está en la película. Que es lo mismo que hacen en la historia de Timmy. Sí, de Timmy Baterman. Que prenden fuego a la casa para la que... historia que le contó sí. Jude. Bueno, el amigo va a buscarlo y lo ve cargando el cadáver de Rachel. Y lo ve yendo hacia el Pet Sematary, lo sigue. Y cuando Luis está en la cima de esa barrera que tiene que pasar, que es una barrera hecha con troncos que está en el fondo del cementerio y pasa al camino y eventualmente al cementerio Micmac, le dice a Steve Masterton, esta vez hay tiempo, me vendría bien que me ayudes. Y Steve lo sigue. Y si no fuera porque hay un punto en que su seguridad flaquea y se cae de esa montaña de troncos y decide irse a la mierda, es otra vez como empezar el ciclo de nuevo. Sí. Por eso también me parece que a pesar del cementerio Micmac se puede elegir. Y esto está al final de la novela solamente. Pero bueno, como vos decías, la película tenía que tener un punto final claro. Como lo va a tener que tener este podcast. ¿Ya? ¿En serio? ¿Querés seguir hablando? Lo que me sucede con Pet Sematary es que siento que hay muchísimo más para decir. Es que no puedes cerrar. Porque, bueno, es un tema muy, muy complejo y un poco para reforzar esto quisiera leer un pasaje que está al principio de la segunda parte que se llama El cementerio Micmac. Sí, todos los capítulos arrancan con frases. Con citas. Con citas, inclusive está la de Jacobs, de la pata del mono. Se cita la Biblia también, la historia de Lázaro, a Ramones. Voy a leer esto que es el comienzo del capítulo 2. Probablemente sea un error creer que haya límites al horror que puede experimentar la mente humana. Por el contrario, parece como si empezara a funcionar un efecto exponencial a medida que se espesa la oscuridad. Por poco que a uno le guste admitirlo, la experiencia humana tiende, en muchos modos, a la idea de que, en una pesadilla, el horror engendra el horror. Un mal crea otros males más deliberados hasta que al fin lo negro parece cubrirlo todo. Y la pregunta más terrorífica de todas podría ser ¿cuánto horror puede soportar la mente humana? Es exactamente sobre lo que está hablando Pet Sematary.
Así que creo que es un libro al que hay que prestarle mucha atención. Sí, yo me quedo con lo que vos dijiste de que es un libro para leerlo cada 10 años. Sí, y hay que hacerlo mirando más allá de esta idea de que Stephen King abrió una puerta que no estoy segura de si quería abrir. Porque realmente se adentra en la noción de que todo está perdido, podríamos decir. Pero no es necesariamente lo que él cree. Sí creo que es una historia que tiene su origen en un sentimiento oscuro. Y por ende es una historia durísima. Sí, me dejaste con las ganas de releerlo. Sí, porque abraza la idea de que lo peor podría ser aún peor. Y hay cuestiones en las que a veces no conviene indagar. Bueno, yo creo que acá podemos hacer un cierre. Cerramos porque si no... Si no, bueno, si podemos se seguir. extiende hasta siempre. Pueden escuchar otros episodios de este podcast en martesataca.com.ar o comentarnos en Twitter y Facebook. Estamos ahí como Martes Ataca. Así es, si pueden escribirnos, comentar, correcciones. Sí, correcciones también son aceptadas. La verdad es que a veces decimos muchísimas cosas y todo se cruza. Sí, en un nuestra momento, mente. y más hoy que hablamos tanto tiempo, no sabes Hoy qué ya dijiste, no qué no recuerdo qué fue. dijiste, No, qué yo no pensaste, qué recuerdo. no pensaste, porque no es solamente venir y bueno, ahora vamos a estar riendo, sino que uno viene como maquinando en la semana. Yo llevo como 3 semanas pensando en qué significa Pet Sematary, qué es lo, además de qué se trata, de qué está hablando. Y sí, en un punto no recuerdo qué dije y qué pensé. Está bien. Así que los comentarios son bienvenidos y nos encanta saber qué escuchan. Nos estamos reencontrando en el próximo capítulo de Medianoche en Main, como bien dijo Lucía, que está en martesataca.com.ar/medianoche en Main. Creo que eso es todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.